Hola a todos, bienvenidos a The Black Orbit y hoy estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a aprender qué son los límites y vamos a aprender más sobre los distintos infinitos. Y sí, hablo en plural porque el infinito, a pesar de ser un concepto abstracto, en matemáticas se puede formalizar de manera más o menos rigurosa, por lo menos determinados conceptos, y no todos los infinitos resultan igual de grandes. Esto ya lo veremos y veremos qué quiere decir esto de igual de grandes, porque a priori no podríamos decir nada, ya que parece que el infinito solo es lo inabarcable, pero vamos a entender un poco mejor esto para luego poder entender muchas más cosas muy curiosas. Entonces, lo primero de todo que vamos a empezar con los límites, porque hay que entender bien esto para poder entender luego los infinitos, y lo primero es entender qué son los límites. Los límites en matemáticas expresan de alguna forma qué ocurre cuando nos acercamos mucho a un punto. O bien a un punto, o bien, por ejemplo, nos alejamos muchísimo de un punto. Esto de mucho realmente es una forma de explicarlo. Para entenderlo bien, por ejemplo, si queremos hablar del límite de una función en un punto, lo que queremos decir es qué pasa cuando nos acercamos a esa función, tanto por un lado como por el otro, acercándonos tanto a ese punto que estamos infinitesimalmente cerca, es decir, prácticamente estamos en el punto, pero nunca llegamos a valorar qué ocurre en el punto. Vamos a verlo con unos ejemplos y vamos a entenderlo mucho mejor. Entonces, tenemos aquí tres funciones pintadas, una función 1, la he llamado, otra función 2 y otra función 3. Y vamos a ir viendo qué ocurre con el límite de estas funciones que se parecen, pero se comportan de forma muy distinta. La primera de ellas, esta curva, como podemos ver, esto es el eje de las X, aquí tenemos la función dibujada, que sería esta curva, y este puntito negro significa que sencillamente he remarcado cuánto vale la función en este punto. Es decir, en el punto A, nuestra función subimos y vale esta altura, que corresponde con el valor 10. Es decir, nuestra función f(1) en el punto A vale 10. Entonces, vamos a ver qué ocurre con el límite cuando nos acercamos a este punto en esta función. Voy a ponerlo con colores porque creo que se ve mucho mejor. Entonces lo que tenemos que estudiar es qué ocurre cuando nos acercamos tanto por un lado del punto A como por el otro. Si empezamos con la izquierda, por ejemplo, cogemos aquí un punto X, vamos a ver qué altura le da a la función f, que es decir, cuánto vale la función f en este punto X. Nos acercamos por aquí y sería más o menos esta altura. Vemos que está relativamente pegado al valor 10, ¿no? Que es el valor de la función en A. Pero lo que podemos observar es que si empezamos a acercar nuestro puntito, por ejemplo, ahora lo cogemos aquí un poco más cerca, la altura es aún mayor y se va pareciendo cada vez más a la altura que tendría en el valor A. De hecho, conforme nos acercamos, la altura vemos que va creciendo hasta acercarse prácticamente todo lo que queramos al valor 10, aunque en este caso nunca llega a valer 10 según nuestro dibujo. Por tanto, podríamos decir que por la izquierda, es decir, cuando nos acercamos por la izquierda al valor A, nuestra función tiende a valer 10. Pero si ahora cogemos un punto que esté por la derecha y hacemos la altura, de igual forma vemos que está relativamente cerca. Y lo que es más importante, cuando nos vamos acercando ahora por la derecha hacia A, es decir, con valores más altos que A, pero vamos disminuyéndolo cada vez más cerca de A, la altura de nuestra función se va acercando cada vez más también a este valor 10 que vale la función en el punto. Por tanto, en este caso, como tanto por un lado como por el otro la función se acerca al valor 10, significa que el límite de esta función, esto es el límite de la función f(1), en este caso, cuando x tiende a A, es decir, cuando nos acercamos al punto A, decimos que existe y lo escribimos con este símbolo. ¿Y cuánto valdría el límite en este caso? Voy a ponerlo en color rojo. Como al acercarnos por la izquierda nos acercamos al valor 10 y al acercarnos por la derecha también, el límite sería el mismo punto que vale la función en A, es decir 10, y diríamos que el límite de la función es igual a 10, que en este caso, y lo voy a poner entre paréntesis, ahora veremos por qué, coincide con cuánto vale la función en el punto límite, en el punto A. Pero lo pongo entre paréntesis porque esto no es necesario para la condición de que exista el límite. Ahora lo vamos a ver con el siguiente ejemplo, que es un poco distinto. Voy a volver al color azul y vamos a coger esta segunda función. En este caso la función es prácticamente la misma, o por lo menos he intentado que sea muy parecida, pero hay una diferencia importante.
Aquí, como veis, donde antes estaba el puntito negro, ahora hay un puntito en blanco. Esto quiere decir que la función no vale ese valor en este punto. Sencillamente es porque tengo que dibujar una curva y quitar un punto, entonces se suele representar así. Sin embargo, veis que a la misma altura de A hay un puntito negro que está en el valor 4. Esto quiere decir que la función 2 en el valor A vale 4. Es decir, que nuestra función va haciendo esta curva, pero cuando llega al valor A de repente vale 4 y a continuación vuelve a subir y vuelve a terminar la curva como en el otro caso. Es decir, solo hemos cambiado este punto por este. Entonces en este caso podríamos pensar que a lo mejor el límite no existe. Vamos a verlo. Cogemos un punto primero por la izquierda, vamos a ver la altura, es más o menos esta, vemos que está bastante cerca del valor 10. Nos seguimos acercando por la izquierda al valor A, es decir, vamos acercándonos a A, y vemos que nuestra función tiende a valer 10 cuando nos acercamos a A. Es muy importante tener en cuenta que no estamos evaluando cuánto vale A. Estamos viendo cuánto vale cuando nos acercamos muchísimo a A. Y cuando nos acercamos vemos que nuestra función se acerca al valor 10. Por tanto, en este caso decimos que el límite por la izquierda de A vale 10. Pero vamos a remarcarlo luego, de momento no me interesa tanto. Y ahora vamos a ver qué ocurre por la derecha. Por la derecha, si cogemos un punto por aquí, lo he cogido un poco más lejos, pero no importa, lo que importa al final es qué ocurre cuando nos acercamos suficiente. Si nos vamos acercando mucho, vemos que la altura también se acerca al valor 10. Se acercan ambas al puntito blanco, lo podemos ver bien en el dibujo. Entonces, como tanto en un lado como en el otro nos acercamos al valor 10 de altura cuando nos acercamos a pesar de que el valor A, a pesar de que la función en el valor A no valga 10, sino que valga 4, decimos que existe el límite de la función y vale 10. Esto lo estaba poniendo en rojo, que se ve un poco mejor. Y vale 10. Muy importante esto que acabo de poner. En este caso, el valor del límite de la función en el punto A es distinto de cuánto vale la función en el punto A. Porque... esto es la función 2. Porque la función 2 en el punto A vale 4. Sin embargo, para el límite no nos importa. Esto lo único que nos dice es que la función no vale lo mismo que su límite en ese punto. Y eso lo que quiere decir es que la función no es continua. De alguna forma lo que esto expresa es que hay como un salto. Si nos damos cuenta, la función va valiendo así, de repente da un salto brusco y sigue dando otro salto y vuelve por la curva como hacía antes. Y ahora vamos a ir al tercer caso, que es una especie de mezcla. Voy a poner el azul de nuevo. Y tenemos esta otra función. Esta función de momento crece, igual que las otras. En el punto A vale 10, aquí lo he especificado, el puntito negro como podemos ver. De nuevo el puntito blanco solo expresa que quitamos ese punto. Y a partir del valor A en adelante, sin incluir el A, la función sigue esta curva. Entonces vamos a ver qué ocurre ahora con el límite. Si nosotros cogemos un puntito por la izquierda, de nuevo es lo único que nos importa, ya lo sabemos, no nos importa cuánto valga la función en el punto. Vemos que la altura está bastante cerca de 10 y según vamos acercando nuestro puntito, nuestra función se va acercando al valor 10, se va acercando a ese puntito negro. Por tanto, en este caso, lo que escribimos, solemos decir, es que el límite de la función 3, en este caso, ¿no?, que es esta, cuando el punto X tiende a por la izquierda, este A y un menos arriba significa A por la izquierda, es decir, un número un poquito más pequeño que A. Estamos por aquí un poquito más pequeño que A, pero prácticamente nada, infinitesimalmente. En este caso vale 10, existe y vale 10. Bueno, voy a ponerlo existe porque si no, no podríamos darle un valor. Pero sin embargo, ocurre una cosa curiosa en esta función. Y es que si ahora cogemos un punto que esté por la derecha, si nos damos cuenta la altura está bastante lejos de 10. Pero podría ser que creciera. Cosa que en este caso no ocurre porque conforme nos vamos acercando a por la derecha, esto es por la derecha, el valor no se acerca a este punto negro, sino que se acerca a este puntito blanco que valdría 4 según he dibujado. Por tanto decimos que existe el límite de la función cuando el punto tiende a por la izquierda, por la derecha, cuando X tiende a por la derecha, que es cuando es ligeramente más grande que A, pero infinitesimalmente, casi nada, y en este caso valdría 4, ¿no? Porque
por la derecha se acerca al valor 4 y por la izquierda, como hemos visto, al valor 10. Entonces, una cosa muy importante de los límites es que tienen una propiedad que se llama unicidad. Esto quiere decir que en caso de que exista el límite, que podría ser que no exista, tiene que ser único, no puede haber dos límites distintos. Por lo menos en las matemáticas normales es único. Hay ciertos casos donde podrían no serlo, pero están completamente fuera de lo que nos interesa en este momento. Y en este caso tenemos el siguiente problema. Si existiera el límite de esta función, por un lado valdría 10 por la izquierda y por la derecha valdría 4. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no existe el límite de la función, esta tercera función, cuando nos acercamos al punto A. ¿Por qué? Porque en un lado vale una cosa y en el otro vale otra. De nuevo nos fijamos en que no nos ha importado cuánto valga la función en el punto, porque para estudiar el límite no lo necesitamos. Y ahora, habiendo visto estos ejemplos, que supongo que se habrá entendido bien, vamos a ver la definición más rigurosa para aquellos que os gusten las matemáticas más fuertes. La definición de carrera, por lo menos un poco adaptada al lenguaje, pero no deja de ser la definición más formal sobre qué es el límite. Y también nos va a dar más pistas sobre qué quiere expresar y lo bien que permite entender muchos conceptos. Entonces, voy a escribirlo en azul, por ejemplo, porque es importante. Y vamos a ver este ejemplo de función. En este caso, el eje de las X va por aquí, la función es una curva, vale valores negativos, ¿no? En el punto A la función vale menos 10, como podemos ver aquí. Y queremos decir, en este caso ya hemos visto como antes, que si nos acercamos por la izquierda, vemos que la función se acerca al valor menos 10, pero por la derecha también. Por tanto, el límite de la función en el punto A existe y valdría exactamente menos 10, que en este caso, lo pongo entre paréntesis porque no es necesario, ya lo sabemos, coincide con el valor de la función. Pero ¿a qué queremos decir que el límite de la función cuando x tiende a sea menos 10? Lo que quiere decir formalmente la definición es lo siguiente. Para todo, es decir, para cualquier distancia, y la voy a llamar d, ¿vale? Para cualquier distancia d que sea positiva, es decir, no vale la distancia 0. 0 significa ser igual a, pues no nos vale eso. Lo que queremos decir es, para cualquier distancia, ya sea un milímetro, 0,1 milímetros, 80 decimales, ceros y luego un 1 milímetros, lo que sea, pero para cualquier distancia que sea algo mayor que 0, entonces ocurre lo siguiente. Necesariamente existe un, voy a llamarlo intervalo i, de alguna forma, para entenderlo un poco mejor, aunque la definición matemática se suele usar otras letras, pero vamos a expresarlo así. Existe un intervalo i de forma que, voy a escribir, de forma que si nuestros puntos, voy a coger aquí un punto x1, ¿vale? Y aquí un punto x2, por ejemplo, de tal forma que si la distancia entre nuestros puntos x1 o x2, voy a poner entre paréntesis porque, perdón, no he escrito x1, realmente podríamos expresarlo solo con un punto genérico, ya que x1 podría estar a la izquierda o a la derecha, pero vamos a hacerlo así para verlo más fácil. De tal forma que si la distancia entre los puntos x1 o x2 y a, que es el del límite, es el que nos interesa, es menor que este intervalo i que existía, aunque quizá no sepamos cuál es, pero si encontramos un número x1 o x2 que esté tan cerca de a o más como este intervalo i, que ahora veremos lo que significa, entonces necesariamente la distancia entre f de x1, es decir, cuánto vale la función en el punto x1, de nuevo, o la función en el punto x2, dependiendo de si trabajamos con el punto x1 o x2, y f de a, que es el límite, perdón, f de a no es el límite, y voy a poner menos 10, que entre paréntesis pongo que es el límite, es menor que esta distancia d que cogimos al principio. Es decir, vamos a explicarlo con palabras. Lo que quiere decir es, si
una función tiene por límite, por ejemplo, el valor -10 en el punto A, es decir, cuando nos acercamos al punto A, lo que quiere decir es que si vamos cogiendo puntos que estén lo suficientemente cerca de este valor A, entonces la altura que le corresponde a esos puntos, es decir, cuánto vale la función en esos puntos, se va a acercar todo lo que queramos al valor -10, es decir, al valor límite. Vamos a verlo ahora en el dibujo, que se ve un poquito mejor. Es decir, lo que queremos decir es lo siguiente. Imaginaos que yo cojo una distancia que va a ser así. Esta distancia es lo que voy a llamar D, en rojo. Entonces, yo lo que quiero decir es, quiero que mis puntos estén más o menos a esta distancia como mucho del valor -10, que es el límite. Entonces, si yo dibujo aquí como un tubito, aquí lo podéis ver, todos los puntos que están aquí metidos en este tubito están a una distancia de -10 menor que este intervalo rojo, ¿no? Por lo menos como el intervalo rojo. Entonces, lo que quiere decir esto es que para este tubito que he cogido, para esta cantidad de puntos que están a una distancia como mucho así de grande de mi límite, entonces tiene que existir un intervalo, que lo voy a coger gris, por ejemplo, que no sabemos cómo es, puede ser que sea así de tamaño o puede ser que sea así. Por ejemplo, vamos a suponer que es así, de forma que todos los puntos que están en este intervalo alrededor de A, su imagen, es decir, la altura que les corresponde, está metida dentro de este tubito, que podemos ver que es cierto porque aquí son estos puntos. Es decir, que controlando cómo de cerca tomamos los puntos x1 o x2 con respecto a, podemos controlar cómo de cerca está la altura que le corresponde respecto del límite. Así que bueno, espero que os haya quedado más o menos claro. Creo que es un poco lioso, sobre todo al principio, es completamente normal, pero ya veremos que poco a poco podemos ir entendiéndolo mejor y ya en próximos vídeos podemos empezar a entrar en el tema del infinito, habiendo entendido bien esto del límite, y ya veréis cómo poco a poco se va interiorizando y al final resulta muy útil. Así que bueno, si tenéis cualquier pregunta podéis preguntarme por los comentarios, ya lo sabéis, podéis dejar un like que siempre ayuda, suscribíos si no lo estáis para no perderos más vídeos. Y espero que os haya gustado mucho y nos vemos la semana que viene. Hasta otra.